tardes. Este martes continúa en Egipto el segmento de alto nivel de la 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida por las siglas COP27. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reclamó que el planeta está diciendo alto y claro que llegó su límite y que no hay tiempo para perder porque se acerca de manera rápida a puntos de inflexión peligrosos para la vida humana, desde la salud, seguridad y entorno natural hasta nuestras economías, propiedades e infraestructura. En su reflexión significó que la crisis del clima y de la naturaleza no son inevitables, ante lo cual se sabe qué y cómo hacer para un mundo limpio, sostenible y equitativo. Existen la tecnología y las herramientas para actuar. Solo se necesita voluntad política e inversión, destacó el titular de la ONU. Sobre esa base indicó que le toca a COP27 implementar todas las promesas en torno a los compromisos de cero emisiones netas, la protección de los bosques y la financiación climática que se llevaron a cabo desde el año pasado durante la COP26 en Glasgow. Por cierto, en COP27 confluyen mandatarios de más de 100 países. Este martes, los presidentes de Colombia, Venezuela y Surinam participaron en un diálogo regional de alto nivel para tratar el tema de la Amazonía, la responsabilidad de sus gobiernos en su preservación y resguardo y las medidas que deberían tomar para garantizarlo. Les propongo escuchar un fragmento de los discursos de Nicolás Maduro de Venezuela y Gustavo Petro de Colombia en el plenario de COP27. El ritmo de extinción de las especies que hasta el día de hoy conforman el complejo organismo de la biodiversidad se acelera y extiende alarmantemente, como lo advirtió el comandante Fidel Castro Ruz en aquel célebre discurso en Río de Janeiro, hace 30 años en la cumbre de Río. Cito: una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Y agregaba el comandante Fidel Castro: mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo, señalando como gran responsable de esta amenaza contra la naturaleza, ya en el año 1992, al capitalismo salvaje y depredador. Se ha hecho de la tierra un símbolo de poder, como antaño el feudalismo, y no un instrumento de la producción y de las necesidades humanas, como el mismo capitalismo lo puso de presente. Esa visión arcaica fue profundizada por el concepto de la seguridad alimentaria. Dado que los alimentos eran relativamente baratos para nosotros, exportadores de petróleo y de carbón en épocas de altos precios, era preferible importarlos que producirlos. Llegamos a importar 13 millones de toneladas, la mitad de ellas en maíz, cuando al parecer, según la ciencia, el maíz fue descubierto por el ser humano en las tierras de lo que hoy es nuestra patria. Por cierto, el mandatario colombiano Gustavo Petro presentó en ese mismo plenario 10 recomendaciones que buscan cómo afrontar mundialmente la solución a la crisis climática. Pero vamos a avanzar con más. El politólogo argentino Atilio Borón alertó hoy sobre los intentos de fuerzas de derecha de llevar a cabo un golpe de Estado contra el presidente boliviano Luis Arce. En un video publicado en sus perfiles en redes sociales, el sociólogo y analista denunció la existencia de una fuerte ofensiva por parte de sectores opositores e instó al movimiento al socialismo, MAS por sus siglas, a unirse para evitar un hecho de graves consecuencias. Si la derecha fascista y retrógrada insiste en sus intenciones, sumirá al país en un baño de sangre mucho peor que el anterior, advirtió Atilio Borón al referirse al golpe contra el exmandatario Evo Morales, que condujo a un periodo de violencia y violaciones de los derechos humanos en esa nación. El destacado politólogo exhortó a los compañeros de MAS a aglutinarse, a unir fuerzas y a desbaratar esa tentativa.
Aseveró que de concretarse sería una tragedia política de incalculables proporciones. No lo pueden permitir por el bien de Bolivia y de América Latina, acotó. Y en el continente africano hoy trasciende que Uganda cerrará a fines de este mes las escuelas, iglesias y los bares en un drástico afán de evitar mayor propagación del brote de ébola que afecta a ese país del oriente africano desde finales de septiembre pasado. La decisión fue anunciada por la ministra de Educación ugandesa, Janet Museveni, quien aseveró que sigue la detección en el país de 23 nuevos casos de esa letal enfermedad en educandos, de los cuales 8 fallecieron, 5 de ellos en planteles de Kampala, la capital, según reportes del Ministerio de Salud. El cierre de las escuelas estará vigente desde el próximo día 25 para reducir las áreas de concentración en las cuales los niños están en contacto directo. Desde el sábado pasado, los distritos del centro de Mubende y Kasanda, donde hasta hoy hay 50 fallecimientos comprobados y una cantidad sustancial de sospechosos, están aislados del resto de Uganda por 3 semanas. Y terminamos con algo que destacamos en titulares. En Estados Unidos, en medio de un escenario altamente polarizado y crecientes insatisfacciones con el desempeño de la actual administración, los ciudadanos acuden hoy a las urnas para las elecciones de mitad de mandato. Sobre la definición de los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 36 gobernadores y 35 senadores, va a pesar el estado de ánimo de la población que está aquejada por estos días de una inflación que se resiste a descender, al aumento en los índices de criminalidad y a una evidente violencia política. Vamos a ver este reporte que ilustra muy bien la polarización que existe en ese país. En Filadelfia, el presidente Joe Biden se presentó con su antiguo jefe Barack Obama para respaldar a los candidatos demócratas al gobierno regional y al Senado. Biden dijo a los estadounidenses que estas serán las elecciones de su vida. El resultado va a definir nuestro país para las próximas décadas. Y el poder de determinar ese resultado está en sus manos. Hace 2 años, utilizaron ese poder para que Donald Trump no solo pasara a ser expresidente, además lo convirtieron en un presidente derrotado. Obama advirtió a la multitud que el derecho al aborto, la seguridad social y la propia democracia están en peligro si los republicanos ganan la mayoría del Congreso la próxima semana. Están en juego derechos fundamentales, la verdad y los hechos, la lógica y la razón. Y la simple decencia están en juego. La propia democracia está en juego. Es mucho lo que está en juego. En el mitin de los republicanos en Pensilvania, Donald Trump expuso una visión muy diferente de Estados Unidos ante cientos de seguidores expectantes. El expresidente tocó los temas habituales, la seguridad fronteriza, el empleo y la economía de Estados Unidos. Biden, Pelosi, Schumer y el Congreso Demócrata Radical están destruyendo su estado. Nuestro país está siendo destruido. Biden y los lunáticos de la extrema izquierda están haciendo la guerra a la energía en Pensilvania, aplastando los puestos de trabajo de Pensilvania, destripando las comunidades de Pensilvania y estrangulando a las familias con precios en alza como nunca se habían visto. Además de legisladores y autoridades, Estados Unidos elige este martes entre 2 visiones distintas del país. A propósito de estas elecciones de medio término en Estados Unidos, le invito para que en el transcurso de esta emisión pueda ver y escuchar el comentario del colega Jorge Legañoa sobre estas elecciones. Así termino. Continúen con otras informaciones.